Ya, entonces, primer ejercicio vamos a hacer el 31 de su práctico. Ya, este de acá. Entonces, el ejercicio dice, un transformador situado en un poste de la compañía eléctrica reduce el voltaje RMS de 12 kilovoltios a 240 voltios. ¿Cuál es la relación entre el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario? Si la corriente de entrada del transformador es 2 amperios, ¿cuál es la corriente de salida? Y determine la pérdida de potencia en la línea de transmisión. Ya. Entonces, este es un ejercicio de transformadores. A ver, hay fórmulas para transformadores. Este es un transformador. Que los transformadores más o menos son así. ¿Ya? Son como placas. Pueden ser cuadradas, así más o menos. ¿Ya? En el cual hay espiras. Una espira. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer con rojo. Que habría espiras. Ahí. Ahí. Y ahí sucesivamente. Y así. Hay hartas espiras. En un lado hay espiras y en otro lado también hay espiras, pero quizás haya mayor cantidad de espiras o menor, digamos. Digamos que acá hay más cantidad de espiras. Entonces, hay transformadores, amplificadores y hay transformadores reductores. ¿Qué quiere decir esto? Que entra una cierta corriente o voltaje, ¿no? Digamos voltaje, y sale otro, ¿ya? Eso es lo que hace. En este caso, este es un transformador, nos dicen que entra a 12 kilovoltios y sale 240 voltios, ¿no? Entra a 12 kilovoltios y sale 240 voltios. Lo que nos está diciendo es que entra 240 kilovoltios y sale 240 voltios. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es la relación entre el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario? Si la corriente de entrada al transformador es 2 amperios, ¿cuál es la corriente de salida? Y determinar la pérdida de potencia en las líneas de transmisión. Ya. Entonces, a ver, voy a buscar la fórmula. A ver, ahorita veo. La fórmula de transformador. Acá está. Entonces, para un transformador es el voltaje, a veces lo representa el ingeniero con una E, el tema del voltaje, nosotros lo vamos a representar con una B. Entonces, el voltaje de salida o el voltaje secundario entre, lo ponemos así mejor, voltaje primario entre voltaje secundario va a ser igual al número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Entonces, a eso es igual la relación. ¿Ya? La relación en este caso es así. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de la corriente? ¿Ya? Con el tema de la corriente. Esto también es igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario. Entonces, esto de acá serían las tres igualdades o fórmulas que vamos a ocupar para transformadores. Así puede ser, o quizás el ingeniero lo tenga representado al revés, que es lo mismo. Por ejemplo, voltaje del secundario, acá, voltaje del secundario, voltaje del primario, número de vueltas del secundario, número de vueltas del primario y la corriente al revés, corriente primaria y corriente secundaria. ¿Ya? Esa es otra manera. A ver. Sí. Ya, estamos bien, estamos bien. Entonces, esas serían las tres igualdades para el tema de para el tema de las corrientes. ¿Ya? Para el tema de las corrientes. Estas tres igualdades. Así, tal cual. ¿Ya? Así, estas las van a anotar.
el secundario va arriba en el voltaje y en el número de vueltas, el primario va abajo, y en las corrientes al revés, el primario va arriba y el secundario va abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primario y cuál es el secundario? Pues el primario es este, ¿no? Por donde entra, el secundario es este donde sale. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el primer inciso. ¿Cuál es la relación entre el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario? O sea, esto de acá. Entonces, la relación entre el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario va a ser igual, es igual al voltaje secundario entre el voltaje primario, ¿no? Entonces reemplazamos el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario va a ser igual al voltaje del secundario, que sería este de acá, 240 volts, ¿no? Y el voltaje del primario, 240 kilovolts, o sea, 240.000 volts. Se va esto, este 0 con este 0, 24 entre 24.000. ¿Cuánto sale? Ah, no, no es 240, es 12.000. Acá esto está mal, esto está mal. Es 12.000 kilovoltios. Kilovoltios, este es 12.000. Bueno, es 12 kilovoltios, 12.000 voltios. Listo, ¿no? Acá está. 12.000 kilovoltios. Ya, ¿cuánto sale? 240 entre 12.000. Voy calculando. ¿Cuánto sale? Calculen, calculen. Tienen que calcularlo ustedes. Sale lo que es 0,02. 0,0. ¿Cuánto? 2. 2. Ya, entonces sería eso. 0,02. A ver. 240. Igual hay una fracción, creo, ¿no? Esta es decimal. ¿Te lo da en fracción? Creo que 1 sobre 50. 1 sobre 50 es el número de que es lo mismo que 0,02. Ya, está bien. Mejor poner ambas. Entonces, eso sería nada más. Esto sería el inciso A. Eso sería el número. No tiene unidad. Ya no hay unidad porque es adimensional. Entonces, el inciso A sería 1 entre 50. O en otras palabras, en el secundario, mientras hay una vuelta en el secundario, hay 50 en el primario, ¿no? O sea, imaginémonos que en el secundario, bueno, está mal esta gráfica, entonces, en el primario hay más vueltas que en el secundario, ¿no? Entonces, digamos, vamos a poner acá un ejemplo, aquí, digamos que está así. En el primario es donde hay más vueltas, en el secundario no hay casi vuelta. Lo que quiere decir esto es que por cada vuelta del primario
No, perdón, por cada vuelta del secundario hay 50 vueltas del primario. Digamos, si fueran 10 vueltas en el secundario, quiere decir que hay 500 vueltas en el primario. O sea, su relación. Por cada una de estas espiras hay 50 de la otra, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, a ver, admitir. Ya, seguimos. Entonces, yo tengo el inciso A. El inciso B dice, si la corriente de entrada al transformador es de 2 amperios, ¿cuál es la corriente de salida? Entonces, aquí está entrando, nos dice, una corriente de 2 amperios, ¿cuál es la corriente de salida? Entonces, podemos agarrar esta igualdad de acá, que nos dice que el voltaje del secundario entre el voltaje del primario es igual a la corriente del primario entre la corriente del secundario. Lo que nosotros queremos es pues la corriente del secundario, ¿no? ¿Cuál es la corriente que sale? Es la corriente del secundario. Entonces, despejamos la corriente del secundario, este pasa a multiplicar el voltaje del secundario, voltaje del primario, corriente del primario. Y esto de acá pasa al otro lado. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Se invierte. Listo, queda así. Y lo que hacemos es reemplazar. Voltaje del primario es 12 kilovoltios, 12.000 voltios. Voltaje del secundario es 240 voltios por la corriente del primario que nos dice que entra a 2 amperios. Ya. Esto daría, que da 50 por 2, 100. 100 amperios. Entonces, la corriente del secundario sería 100 amperios. 100 amperios. Aumenta. Aumenta. Nada más. Entonces, seguimos. Luego dice en inciso C, determine la pérdida de potencia en la línea de transmisión. Ya cuando nos dicen algo relacionado a la potencia, acá hay algo que se mantiene, ya algo que se mantiene constante. Eso que se mantiene constante es el tema de la potencia. La potencia en los transformadores se mantiene constante. ¿Qué quiere decir esto que se mantiene constante? Lo que quiere decir... Ya. Lo que quiere decir es que la potencia es la misma. O sea, la potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Ya la potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario. O la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Es igual. Eso es lo que se mantiene acá. Por eso es que si, por ejemplo, si el voltaje baja, ¿no?, de 200.000 voltios a 740, la corriente sube, ¿no?, de 2 amperios a 100 amperios. Y pasa lo mismo al revés, si el amperio baja, el voltaje sube. ¿Ya? En este caso es un transformador reductor que reduce el voltaje, ¿no? Acá dice el reductor reduce voltaje. Entonces, si reduce el voltaje, aumenta la corriente. Pero lo que se mantiene constante es la potencia. En este caso nos piden calcular la potencia de la línea de transmisión, sea en la línea de transmisión, sea en la línea de recepción, en cualquier de los dos, en la primaria o en la secundaria, sea donde sea, la potencia es la misma. Entonces podemos calcular pues cualquiera de las dos, va a salir lo mismo. Calculémosle la línea de transmisión, o sea, la potencia del primario, donde transmite, o sea, el primario. Entonces, la potencia pues es voltaje por intensidad, ¿no? Voltaje por intensidad. Si es del primario, es del primario. Reemplazamos. La potencia del primario va a ser el voltaje del primario, que es 12.000 voltios, por la corriente del primario, que es 2.
12.000 por 2 nos va a dar 24.000. Potencia watts. Digamos que nosotros querramos encontrar la del secundario, nos confundimos y calculamos la del secundario. El voltaje del secundario es 240 y la corriente del secundario sacamos que es 100. La potencia del secundario sería 240 y 12, 24.000 watts. Lo mismo, no hay diferencia, la potencia es constante. Listo. Nada más. A ver, esta sería la respuesta. 24.000 watts. ¿Alguna duda con esto? Ya, seguimos. A ver, dice un transformador monofásico de 100 kilovoltios de 3.220 voltios. Esta es la relación de voltaje. Tiene 100 espiras en el devanado secundario, supuesto que el transformador es ideal. Calcular corrientes primaria y secundaria en plena carga, flujo máximo y número de espiras del enrollamiento primario. Ya, podemos hacer esta. Vamos a ver, vamos a calcularla. Vamos a cortar. A ver. Hacemos la 32. Entonces igual nos dan un transformador. En este transformador nos dicen que un transformador monofásico de 100 kilovoltios y 3000 entre 220 voltios. Ya, esta es la relación. Y 50 hercios. Ya nos dan la frecuencia. Frecuencia 50 hercios. Entonces, luego nos dicen que tiene 100 espiras en el devanado secundario. El número en el secundario es 100 espiras. Después nos dan el voltaje, los voltajes, en este caso 100 kilowatts, no, perdón, esto es kilovatio, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Es una unidad de potencia. Nos están dando potencia 100 kilovatios, que por si acaso kilovatio es lo mismo que watts. Kilowatts, creo que uno es en un sistema y otro es en otro sistema. El tema de la pronunciación o de la nomenclatura. Pero en sí es la misma unidad. Uno es vatio, otro es watts, ¿no? Por ejemplo, está el vatómetro, ¿no? Hay una herramienta que es el vatómetro, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos corriente alterna. El vatómetro que mide es watts, ¿no? El vatómetro. Entonces, el vatio es una unidad de potencia. No es más que watts, los vatios. Bueno, en este caso es kilovatio, entonces sería pues 100.000 watts, ¿no? 100.000 watts, porque es kilo. Nos están dando una relación de voltaje. En este caso, tenemos 300 a 220 volts, entonces sería voltaje secundario entre voltaje primario sería igual a 3000 entre 220. Y esto es voltio, ¿no? Volts. Volt, listo. Tenemos la frecuencia, tiene 100 espiras en el secundario. La corriente primaria y secundaria en plena carga. Ya. Entonces, ocupamos la formulita, voltaje secundario entre voltaje primario es igual a la corriente primaria y la corriente secundaria. Queremos calcular la corriente primaria y secundaria, pero nosotros tenemos esto, pero no tenemos las dos corrientes, nos faltan. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ocupar la fórmula de la potencia. La potencia sabemos que es constante, va a ser igual al voltaje por la corriente. Si queremos calcular del secundario, pues secundario.
Lo que queremos calcular es del primario y del secundario. Calculemos del secundario. La corriente del secundario va a ser igual a la potencia entre el voltaje del secundario. La corriente del secundario va a ser la potencia, que es 100.000 watts, dividido entre el voltaje del secundario, que es 3.000 volts. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? Ah, 100 sobre 3. Ya. 100 sobre 3. ¿Cuánto es eso en decimal? 33,33. 33,33 amperios. Ya. En este caso, esta sería la corriente del secundario. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la otra corriente. Lo mismo, potencia es la misma, voltaje, corriente. En este caso del primario. No del primario. Ya. Entonces, usamos el otro dato. La corriente del primario va a ser igual a la potencia entre el voltaje, ¿no?, del primario. Entonces la corriente va a ser igual a la potencia, que es 10.000 o 100.000, dividido el otro voltaje, que es 220. Esto da 454,55 amperios. Ya está. Entonces sería el inciso A. Tendríamos ya las corrientes primarias y secundarias en plena carga. Ya. Entonces tenemos eso. Ahora nos piden calcular el flujo máximo. ¿Ya? El flujo máximo. Hay una formulita para el flujo máximo. Bueno, la fórmula es esta. El voltaje
del primario o secundario, digamos secundario, va a ser igual a 4,44 por la frecuencia por el número de vueltas del secundario. Esto es igual al flujo máximo. Bueno, por el flujo máximo. Esa es la fórmula, ¿ya? Para calcular. De acá despejamos flujo máximo, ¿no? En este caso, sería pues simplemente reemplazar. Sería el flujo máximo, lo despejamos, va a quedar igual. Acá sería el voltaje del secundario, acá sería 4,44 por la frecuencia por el número de espiras del secundario. Bueno, 2 le puse. El secundario. Ya. Reemplazamos. Acá va a ser 220. Acá sería 4,44 por la frecuencia 50 por el número de espiras del secundario, que es 50. No, perdón, 100. 100. Que es el número de espiras que nos dan acá. Listo. Resolviendo eso, nos va a dar que el flujo máximo es 9,91 por 10 a la menos 3 Webers. Webers es la unidad del flujo eléctrico o flujo magnético. ¿Ya? Es Webers el flujo. Y listo, ya está. Entonces tenemos las corrientes, tenemos el flujo. Ahora nos falta el número de espiras del arrollamiento primario. El otro número de espiras, ¿no? Entonces el C va a ser C. Número de espiras del secundario, número de espiras del primario, igual voltaje del secundario y voltaje del primario. Entonces, esto va a ser, bueno, esto sería número de espiras del secundario es 100, número de espiras del primario no sabemos. Bueno, lo podemos invertir, para que quede más fácil lo invertimos. Si invertimos ambos no pasa nada. Voltaje del primario y voltaje del secundario. Lo invertimos los dos. Entonces, ahora sí, acá va a quedar N del primario, creo que queremos calcular, el N del secundario 100, el voltaje primario 3000 y el voltaje secundario 220, ¿no? 220. Despejando el número de vueltas del primario, nos va a dar 3000 entre 220 por 100. Esto nos va a dar 1364 espiras. ¿Ya? Ese es el número de espiras del C, ¿ya? De el número de vueltas del primario. Nada más. Eso sería. ¿Alguna duda? Nada más. Entonces, solo sería eso. Vamos con otro ejercicio. A ver. Ya saben, si tienen dudas me dicen. Se construye un transformador. Bueno, ya es lo mismo. Transformador es lo mismo. Ya hemos hecho dos ejercicios. Transformadores son solamente una fórmula. A ver. Por ejemplo, ya está facilito. A ver. Dice un transformador. Un transformador de timbre reduce el voltaje de 110 a 11. Y si el secundario de 11 vueltas, encuentre las vueltas del primario y la relación de vueltas. Entonces, otro ejercicio de transformadores. Entonces, dice que tenemos un transformador de timbre que reduce el voltaje. Entonces, ya sabemos, un transformador se dibuja así. Es un cuadradito. En este caso, es un transformador que reduce voltaje. O sea, si reduce voltaje, es como el primero que hicimos. Este igual reducía voltaje. Entonces, quiere decir que en el bobinado primario hay más vueltas, ¿no? Hay muchas más vueltas que en el bobinado secundario. Entonces, aquí habrá, pues, no sé, muchas vueltas y acá habrá menos. Digamos así. ¿Ya?
En este caso nos dice que entra un voltaje de 110 y sale 11 voltios, ¿no? Entre 110 y sale 11. Si en el secundario hay 11 vueltas, en el número de vueltas del secundario es 11. Encuentra el número de vueltas del primario y encuentra la relación de vueltas, o sea, entre el secundario y el primario. ¿Cuánto es esa relación de vueltas? Ya. Aplicamos la formulita de transformadores. La fórmula general es número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario es igual al voltaje secundario entre el voltaje primario. Y esto es igual a la corriente, pero la corriente es la única que cambia de lugar. En este caso sería arriba el primario y abajo el secundario. Y nada más, esta es la única fórmula que ocupamos para transformadores. Estas tres igualdades. Esto de acá. Entonces, en este caso nos están diciendo que queremos el número de vueltas del primario y tenemos los dos voltajes. Entonces, pues agarramos esta igualdad de acá, ¿no? Tenemos, tenemos el número de vueltas del secundario, el número de vueltas del primario y los dos voltajes. Agarramos esa igualdad y despejamos. Lo que nos están pidiendo es el número de vueltas del primario. Ya les dije, podemos invertir ambos lados, no nos va a afectar. Si invertimos los dos lados, se mantiene la igualdad. Lo invertimos. ¿Para qué? Para que quede más fácil de despejar. Listo. Ahora, lo que nosotros queremos es este NP, número de vueltas del primario. Despejamos. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y reemplazamos datos. Número de vueltas del primario va a ser voltaje del primario, es el que entra, 110 voltios, nos dice. Voltaje del secundario, el que sale, 11 voltios. Por el número de vueltas del secundario, que es 11. 11 igual, ¿no? 11 y 11, se van. Se van los dos 11 y nos queda que el número de vueltas del primario es 110 vueltas o espiras, ¿no? Espiras. Vamos a ver si tiene sentido. En la parte del primario, acá, se supone que tiene que haber más vueltas que acá, ¿no? En el primario hay 11 vueltas y en el secundario ahora hay 110. O sea, está bien. Está bien. Entonces, este sería el resultado. Bien, nada más. Nada más. A ver. Lo mismo con este, es otro ejercicio de transformadores. Donde se encuentra el voltaje de las bujías de encendido conectados al secundario de una bobina. Tiene 60 vueltas el secundario. El primario 36.000. Y dice, si el primario está conectado a 12, calcular el secundario, ¿no? Calcular el voltaje. Lo mismo. A ver, vamos a hacer este. Vamos a hacer este de acá. Ya saben, si tienen dudas, me escriben en el chat. Entonces, el 38. Estos ya no son transformadores. Ahora vamos a ver lo que es interacción electromagnética. Dice, una corriente eléctrica rectilínea que crea un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 Tesla. A ver, ¿quieren entrar? Ya. Una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 Tesla en un punto situado a 3 centímetros de dicha corriente. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Hacia dónde está dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo? Y si el conductor se encuentra orientado verticalmente y la intensidad asciende hacia arriba. Ya. Entonces, acá no nos están pidiendo un dato, nos están pidiendo simplemente, bueno, la intensidad de la corriente, lo único, y lo demás es hacia dónde está yendo el campo magnético, ¿ya? Así que el único dato sería esto, lo otro no. Lo otro simplemente nos dice hacia qué lado va, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, eso. Vamos a dibujar el conductor. Digamos, tenemos acá un conductor rectilíneo, un cable, en otras palabras.
aquí, por el cual pasa corriente, ahí digamos, ¿no? Y nos dice que la corriente va hacia arriba. Entonces, la corriente está yendo hacia arriba. Aquí, hacia acá va la corriente. ¿Ya? Es un vector. Lo dejamos así. Ya. Y nos dicen, el campo magnético que crea a 3 centímetros de dicha corriente, o sea acá, digamos de acá hasta acá, hay 3 centímetros y acá se crea un campo magnético, ¿no? Este campo magnético a 3 centímetros del cable es de 4 por 10 a la menos 4 Tesla. Nos dice cuál es la intensidad de corriente eléctrica, cuál es la intensidad de corriente, hacia dónde va dirigido el campo magnético, en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo. Ya. Lo único que nos interesa acá es el valor de la corriente. Ya, el valor de la corriente. Entonces, no es más que buscar la fórmula de campo magnético para varillas. Campo magnético de varillas infinitas. Ahorita lo buscamos. A ver, aquí está. Entonces, a ver. ¿Dónde está? Cosa que perdí mi formulario y no tengo las fórmulas a la mano. Entonces, a ver. Kirchhoff, resistencia, campo magnético. Ya, acá está. Entonces, la fórmula para campos magnéticos para varillas es la siguiente. Campos magnéticos para varilla debido a un conductor rectilíneo. Entonces va a ser la constante magnética dividido entre 4pi por 2 veces la intensidad dividido R, que es la distancia hacia el punto. ¿Ya? Esta es la formulita. Hay otra fórmula igual que quizás es la que les dé el ingeniero, que es esta de acá, que es campo magnéticos para varilla. No es más que era esto dividido acá 2pi por I sobre R. Esta es la otra. ¿Ya? Esta es la otra fórmula. Lo único que hacemos acá es multiplicar por 2 arriba y abajo. Esta es la fórmula que aparece en internet. ¿Ya? Y esta es una fórmula, es la misma, es para calcular exactamente lo mismo. Varillas con un punto fuera de la varilla, de la distancia R. Pero ¿por qué les doy esta fórmula? Porque este dato de acá, si lo ponemos así, si hacemos, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es simplemente multiplicar arriba y abajo por 2. O sea, acá lo que estamos haciendo es un pequeño artificio. Multiplicamos todo esto por 2 entre 2. 2 entre 2 es 1. Y 1 por cualquier cosa da exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no cambia. Si esto lo multiplicamos por 2 entre 2, que es 1, no va a cambiar. Esta i por 2, 2i. 2pi por 2, 4pi. O sea, es lo mismo. Pero ¿por qué esta es mejor? ¿Por qué? Porque este valor de acá, esta constante dividido entre 4pi, esto es igual a 10 a la menos 7. ¿Ya? O sea, es mucho más fácil, incluso se puede resolver el ejercicio sin calculadora, porque directamente esto es igual a 10 a la menos 7. Y después de 2i entre r. ¿No? Facilito. Entonces, lo que nosotros queremos es calcular la intensidad de corriente. Entonces, campo magnético igual, escribimos la fórmula, por 2i entre r. Si nos dicen que esto es por 10 a la menos 7, bueno, sería 10 a la menos 7, entonces va a quedar campo magnético igual, esta R que está dividiendo va a pasar a multiplicar, y este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y esta 10 a la menos 7 quedaría acá, ¿no? Así. Ahora, lo que nosotros, bueno, quedaría acá igual a i. Este pasó a dividir, este pasó a multiplicar. Este que estamos ahora multiplicando, el 10 a la menos 7 pasa a dividir. Queda así.
queda así, ¿no? Despejando. Y reemplazamos la corriente, la puedes escribir con mayúscula igual, no hay problema. Va a ser igual al AR, que es la distancia, 3 centímetros, sería 0,03 metros, por el campo, que es 4 por 10 a la menos 4 Tesla, dividido entre 2 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Eso sería igual a la corriente. ¿Cuánto sale? Me sale 60. 60, ya. Amperios. Entonces, esa sería la corriente que pasa por el cable. 60 amperios. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Ya. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacen es ¿hacia dónde está dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo? Ya. Entonces, aquí aplicamos la regla de la mano derecha. El pulgar hacia arriba y hacia donde cierra nuestra palma es hacia donde se mueve el campo magnético, ¿no? En este caso, si ponemos el pulgar hacia arriba y cerramos la palma, sería algo así. A ver, el campo magnético. Cerramos la palma y hacia donde apunta nuestro dedo es la dirección del campo. Sería más o menos así, ¿no? La dirección del campo magnético. Sería más o menos esta, la dirección del campo magnético. Entonces, en la parte derecha, el campo magnético entraría, no entraría hacia el papel. Acá el campo magnético entra hacia adentro, ¿no? Porque es así, viene y entra, ¿no? Entra al papel. Gira, va girando. Y en la parte izquierda, pues sale del papel, se le escribe así, ¿no? Entonces, lo que podemos escribir es que en la parte derecha el campo magnético entra al papel y en la parte izquierda el campo magnético sale del papel. Nada más, voy a poner en la parte derecha, esto es teórico, el campo magnético entra al papel y en la izquierda lo mismo, en la parte izquierda el campo magnético sale del papel. Lo mismo, ya, nada más. ¿Alguna duda? Ya, entonces seguimos. A ver. Dice dos corrientes se encuentran, una carga negativa de 4 nanocoulomb proyecta un campo magnético. Ya vamos a hacer esta, la 41. Ya saben, si quieren que hagamos algún ejercicio específico, lo escriben. Ya, en este caso dice una carga negativa de 4 nanocoulomb se proyecta en un campo magnético con una velocidad de 6,5 por 10 a la 4 metros por segundo, con un ángulo de 45 grados y el campo magnético es de 5 microtesla. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza resultante? Ya, lo graficamos. Tenemos una partícula negativa de 4 nanocoulomb. Dice que se proyecta en un campo magnético con una velocidad de 6,5 por 10 a la 4 metros por segundo. O sea, estaban yendo hacia un lado, hacia acá. Está yendo a una cierta velocidad. Esta velocidad es de 6,5 por 10 a la 4 metros por segundo.
con un ángulo de 45 grados, o sea, forma un ángulo de 45 grados con el campo magnético. ¿Ya? Entonces, forma un ángulo de 45 grados. Digamos, hacia acá está yendo el campo. Obviamente sabemos que el campo magnético son infinitas líneas. Ya lo vimos en el laboratorio. En el laboratorio otra vez que son infinitas líneas, no es una línea. Pero nosotros lo dibujamos con una línea, pues, porque no vamos a dibujar todas las líneas, ¿no? Del campo magnético. Lo dibujamos con una sola línea. Entonces, este sería el campo. Ya. Nos dice que forma acá hay 45 grados. Listo. Nos piden cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, la fuerza magnética, sabemos que el vector fuerza magnética es igual a la carga por el vector velocidad producto cruz vector campo magnético. Y esta es la fórmula vectorial para fuerza magnética. ¿Ya? En caso de que nos den vectores. Pero aquí no nos están dando vectores, acá nos están dando valores escalares, o sea, datos. Este es un valor de velocidad de manera escalar, este es el campo magnético de manera escalar. Otra cosa sería que la velocidad nos la den así, ¿no? 3i más 4j menos k, digamos, ¿no? Diferente, ahí sería un vector. Pero acá nos lo están dando como dato. Entonces ocupamos la otra, ocupamos la que es para escalares, que es fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Ocupamos esto. Entonces, la fuerza magnética es igual a la carga. En este caso, la carga es negativa. Aquí entraría con valor absoluto, ¿ya? Porque estamos calculando simplemente la magnitud, bueno, y la dirección. Cuando dice dirección, hay dos maneras de calcular la dirección de este tipo de ejercicio, la dirección de la fuerza resultante. Hay otra regla, que igual es regla de la mano derecha. A ver, creo que está por acá. A ver, esto lo he buscado. Hay dos reglas de la mano derecha. Uno para calcular fuerzas magnéticas y otra es para calcular campos magnéticos. Acá está. Entonces, aquí está. Entonces, acá está. Para calcular el campo magnético, no les decía el pulgar donde apunta la corriente y los dedos apuntarían al campo. No, aquí está. El pulgar y hacia donde cierra los dedos. Los cierra en la palma y hacia donde cierra es donde apunta el campo. Ahora, la regla 2, ¿no? Es la dirección de la fuerza magnética. El pulgar hacia donde está la velocidad y los dedos hacia donde está el campo. Y hacia donde apunte la palma es hacia donde va la fuerza. En este caso, si nosotros ponemos la mano derecha, el pulgar hacia la parte de velocidad y los dedos hacia la parte del campo, nos va a salir que la fuerza magnética apunta hacia nosotros, ¿no? Como que nos está apuntando, la palma es como que nos está mirando. Por lo tanto, la fuerza magnética sale del papel. Sale del papel. Apunta hacia afuera. Sale de la pantalla. Ya, listo. Entonces, ahora aplicamos la carga, la ponemos con valor absoluto. Nanocoulomb, 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Por velocidad, 6,5 por 10 a la 4 metros por segundo. Por el campo magnético, 5 microtesla, 5 por 10 a la menos 6 tesla. Por el seno del ángulo entre el campo y la velocidad, que es 45 grados, ¿no? Listo. ¿Cuánto sale la fuerza magnética?
sale 9,19 por 10 a la menos 10. 9,19 por 10 a la menos 10. Ya, eso entonces, ¿no? Sería newtons. Listo. Nada más. Entonces, eso sería la fuerza magnética, ¿no? Y su dirección es que sale del papel. Listo. A ver, vamos con otro. Un ion de aluminio de carga se proyecta hacia un sector de la velocidad donde el campo magnético es 20.000 picotesla. Si el campo eléctrico es esto, ¿cuál es la velocidad? Ya, vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. Entonces nos dice un ion de aluminio, tiene una carga de 1,8 por 10 a la menos 16 coulomb, se proyecta hacia un sector donde la velocidad, un sector de velocidad donde el campo es 20.000 picotesla. Si el campo es 40, el campo eléctrico es 40 por 10 a la menos 3 voltios metro, ¿cuál es su velocidad? ¿Cuál es su velocidad? Ya. Entonces, aquí hay una fórmula directa para calcular la velocidad cuando te dan el campo y el campo magnético y el campo eléctrico. ¿Ya? Cuando te dan el campo magnético y el campo eléctrico y la carga, lo que podemos hacer, ¿cómo podemos deducir esto? Lo vamos a graficar, vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Entonces, nosotros tenemos un ion, una carga, ¿no?, de aluminio, una carga positiva, que está yendo a una velocidad que no conocemos, digamos hacia la derecha. Y hay un campo magnético y un campo eléctrico. Lo graficamos hacia arriba, el campo magnético, y hacia abajo, el campo eléctrico. Puede ser igual al revés, ya no afecta. Pero ¿por qué lo graficamos en sentidos opuestos? Porque este campo magnético y este campo eléctrico hacen que la partícula levite y hace que la partícula se mueva. O sea, por eso es que la partícula se está moviendo hacia la derecha, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, si no hubiera campo magnético, digamos, solo hubiera campo eléctrico, la partícula se caería. Y si solamente hubiera campo eléctrico, la partícula se iría hacia arriba y se chocaría con el techo, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que haber ambas para que la partícula se mantenga en un movimiento rectilíneo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En este caso, tanto el campo como la fuerza, sabemos que la fuerza magnética va a ir hacia arriba y la fuerza eléctrica va a ir hacia abajo, ¿ya? Fuerza. Sabemos que ya vimos en electrostática que hacia donde va el campo eléctrico va la fuerza eléctrica. Eso es lo bueno, digamos, de electrostática. Si el campo magnético va hacia la derecha, la fuerza eléctrica también va hacia la derecha. Facilito. Pero con la fuerza magnética no. El campo, la dirección de la fuerza se lo determina con la regla de la mano derecha, ¿no? Por ejemplo, el campo va hacia acá, entonces la fuerza va hacia acá. No van en el mismo sentido. No es como en electrostática. Entonces, lo que nos interesa es esto, que la fuerza magnética vaya hacia arriba y la fuerza eléctrica vaya hacia abajo. Nada más. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos, igualamos ambas. Fuerza eléctrica igual fuerza magnética. La igualamos, porque tienen que ser iguales, ¿no? Para que la partícula no vaya hacia arriba ni hacia abajo. La fuerza eléctrica se la calcula con la carga por el campo dividido. Campo era igual a K por la carga dividido la distancia al cuadrado. Y la fuerza es igual a K por el producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado. Por lo tanto, el campo es igual a, ¿cómo sería? La fuerza sería igual al campo por la carga, ¿no? Esta parte de acá es el campo. Listo. Esto. Entonces, la fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico por la carga.
Y la fuerza magnética ya vimos que es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético, ¿no? Por el seno del ángulo, ¿ya? ¿No? Pero en este caso no nos interesa esto. ¿Por qué? Porque no nos están dando el ángulo, y siempre cuando la fuerza magnética y la fuerza eléctrica van en sentidos opuestos, ese ángulo es 90 grados y el seno de 90 es 1, o sea, no afecta, ya no va a afectar. Y ahora, de acá se va a ir la carga y se va a ir la carga y despejamos la velocidad, que va a ser igual al campo entre el campo eléctrico entre el campo magnético. O pueden anotarla toda la fórmula directamente. Siempre que les den campo magnético y campo eléctrico y les pidan velocidad, ocupamos esta fórmula. Directo. Entonces, la velocidad va a ser igual al campo eléctrico, que es 40 por 10 a la menos 3, dividido el campo magnético, que es 20.000, picotesla, que es por 10, pico es a la menos 3, no, picotesla es a la menos 12. Ya, esto es voltios metro y esto es Tesla. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? Calculen. ¿Sale lo que son 2 millones o 2 por 10 a la 6? 2 por 10 a la 6 es 2 millones, ¿no? Entonces podemos ver 2M, 2 millones de metros por segundo. 2 millones o 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Listo, esa sería la velocidad de la partícula. Nada más. ¿Alguna duda? Ya, seguimos entonces. A ver, ya hemos visto, esto es de fuerza magnética con partícula. Es lo mismo. Nos dan una carga, una velocidad, un ángulo y un campo. Nos piden calcular la fuerza, no es lo mismo. Carga, bueno, acá nos dan carga, velocidad, campo. Y acá nos piden calcular el campo eléctrico, por ejemplo. Ocupamos esta misma, ¿no? Y despejamos el campo eléctrico. No es lo mismo. A ver. Acá ya hay vectores. Ya, a ver, vamos a hacer este. Este debe ser larguito para acabar, el 51, donde hay un vector. A ver. Hacemos este. Entonces, este. Nos dice, con una velocidad de 2i más j menos 3k metros por segundo, un electrón se mueve en una región del espacio en la que el campo magnético viene dado por 3i menos, 0,3i menos 0,02j. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre él y su módulo? ¿Ya? Entonces, aquí no tenemos, bueno, sí tenemos la carga es un electrón, ¿no? Un electrón. El electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Tenemos la carga, tenemos la velocidad y tenemos el campo.
pero no podemos utilizar la fórmula escalar, que es carga por velocidad, por campo, por el seno del ángulo, porque no tenemos el ángulo, no sabemos hacia dónde va el ángulo. Podemos intentar graficarlo para más o menos entender esto. Entonces, digamos, lo vamos a intentar graficar aquí. Esto sería Y, esto sería X, esto sería Z, digamos, ¿ya? Aquí está la partícula. Nos dice que la partícula está en, no sé, la vamos a dibujar acá, ¿no? En el punto 00. La vamos a dibujar con azul, el electrón, ya de carga negativa. Le ponemos acá carga negativa. Nos dice que su velocidad es 2i más j. I es x, ¿no? J es y y k es z. Entonces, suponiendo que esto es x, esto es y esto es z, entonces su velocidad sería 2 en x, digamos por acá, 2 en x, 1 en y, digamos por acá, y menos 3 en z, o sea, en z, el menos z sería hacia acá, digamos acá. Entonces, el campo más o menos iría hacia acá. No lo podemos apreciar bien porque nosotros estamos en un plano de 2 dimensiones, no estamos en una pantalla. Entonces, no se lo puede apreciar bien. Ya. Pero más o menos iría hacia atrás, ¿no? Iría hacia atrás, hacia ese lado. La velocidad. Ya. Luego, el campo nos dice que está en 3i menos 0,02j. En x hacia acá y en y hacia abajo. Más o menos hacia acá el campo magnético, ¿no? No tiene z. O sea, el campo magnético está sobre la pared. No hay eje z. Ya. Y lo que queremos saber es hacia dónde apunta la fuerza magnética. Tenemos eso. En este caso no podemos calcular el ángulo. Nos mataríamos calculando el ángulo entre velocidad y campo, digamos, ¿no? Porque no es este ángulo, porque la velocidad tiene coordenadas x, y, z. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ocupar la otra fórmula, la fórmula de fuerza magnética de manera vectorial, que es producto cruz velocidad con campo magnético. Ya, ocupamos esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el producto cruz de los dos vectores. Primero, calculamos el producto cruz de velocidad con campo. Pues va a ser, ponemos acá IJK, ¿no? La velocidad va a tener 2 en I, 1 en J y menos 3 en K. Y el campo va a tener 0,3 en I y menos 0,02 en J y 0 en K. Lo apretamos acá. Y 0 en K. Listo. Tenemos eso. Tenemos eso. Y realizamos producto cruz. ¿No? Realizamos producto cruz. Entonces, esto va a ser igual. B, velocidad por campo. Acá escribimos, ¿no? Hay que recordar de física 1. El producto cruz, escribimos matrices más chiquititas. Menos, esto sería I, menos, este sería J, más, y este sería K. Listo. Y escribimos, para I, tapamos I, y escribimos los otros valores, 1, 3, menos 0,02 y 0. Para J tapamos J y queda 2, 3, 0,3 y 0. Y para acá tapamos K y nos da 2, 1, 0,3 y menos 0,02. Listo. Seguimos con el producto cruz. Sería producto cruz, velocidad, campo magnético. Vamos a poner acá. Aquí va a ser, vamos a empezar a multiplicar en cruz. Vamos a hacer con negro. Vamos a empezar a multiplicar en cruz. 1 por 0. Lo vamos a dejar expresado, ¿ya? Para que sea paso por paso. 1 por 0 menos, siempre va el menos, 3 por menos 0,02. Esto sería I. Menos. Acá esto no va a entrar. A ver.
Seguimos. Entonces, menos. Acá hacemos otra llave, o otro corchete. En cruz, 2 por 0. Menos en cruz, 3 por 0,3. Cerramos. Esto sería J. Más. Lo mismo acá. En cruz, 2 por menos 0,02 menos 1 por 0,3. Ya. Seguimos, entonces sería acá 2 por menos, no, perdón, 1 por 0,3. Listo. Resolvemos esto y nos dan el vector, velocidad, campo. Entonces, el producto cruz de esto va a ser, acá va a ser 1 por 0, 0. Acá va a ser 3 por menos 0,02. Vamos a calcular. 3 por menos 0,02 sale menos 0,06. Y menos 2 por 0, 0. Menos 3 por 0,3 sería 0,9. Entonces sería J más 2 por 0,02. 2 por 0,02. Bueno, menos 0,02 sería menos 0,04. Menos 1 por 0,3, 0,3. Bueno, esto sería K. Listo. Vamos resolviendo. Vamos resolviendo. Esto va a ser menos por menos más. Me va a dar 0,06 en I. Menos. Acá va a quedar menos 0,9 en J. Más. Acá va a ser, a ver, sería menos 0,04 menos 0,3. Saldría menos 0,34 en K. Seguimos resolviendo. Nos va a quedar acá 0,06i, menos por menos más 0,9j, más por menos menos 0,34k. Ya tenemos un vector. Listo. ¿Qué hacemos con este vector? Ahora este vector lo tenemos que multiplicar por la carga, ¿no? Sabemos que la fuerza magnética es igual a la carga por el producto cruz de los dos vectores. Entonces, la carga va a ser, es negativa la carga, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, la carga de un electrón. Ya. Y lo vamos a multiplicar por este vector, 0,06i más 0,9j menos 0,34k. Listo. ¿Ya? Y resolvemos un producto de un escalar con un vector, ¿no? Eso ya hemos visto en física 1. Simplemente es multiplicar el escalar por cada uno de los vectores. Entonces, a ver. Va a ser. El primero, 0 por 0,06 me va a dar menos 9,6 por 10 a la menos 21 y el segundo, 0,9 me va a dar menos 1,44 por 10 a la menos 19j. Y el último, menos 0,34 me va a dar más 5,44 por 10 a la menos 20. Y listo. Este sería el vector en newtons. Ese sería el vector campo magnético en newton. Su componente en X, en Y y en Z. Ahora, nos piden cuál es la fuerza que actúa sobre él y su módulo. Ya tenemos la fuerza. Ahora, también nos están pidiendo su módulo, el tamaño del vector. Entonces, no es más que aplicar Pitágoras, digamos, ¿no? La fuerza del... Bueno, en este caso su módulo va a ser igual pues a Pitágoras, raíz cuadrada de menos 9,6 por 10 a la menos 21 al cuadrado más
menos 1,44 por 10 a la menos 19 al cuadrado más 5,44 por 10 a la menos 20 al cuadrado. Y con esto calculamos el módulo. A ver cuánto sale. Ya, a ver. Sería raíz de menos 9,6 por 10 a la menos 21 al cuadrado más 1,44 por 10 a la menos 19 al cuadrado más 5,44 por 10 a la menos 20 al cuadrado. Ya. Entonces sale un valor de 1,984 por 10 a la menos 19 newtons. Listo. Ese sería el valor del módulo del vector. Nada más. Entonces sería todo esto de acá. Bueno, esta sería la fuerza magnética en manera vectorial y este sería el módulo de la fuerza magnética. Nada más. ¿Alguna duda?